con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. Esta mañana vamos a conversar con el doctor Ricardo Adaza, es médico y justamente vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en nuestro país estos momentos con la gripe A, H1N1, que está causando inclusive muertes y muchos infectados en el país, en la sierra norte del país. Doctor Daza, buenos días. ¿Cómo están las estadísticas actuales del ministerio? ¿Cuántos fallecidos, cuántos infectados? Bueno, gracias doctor la invitación, al canal universitario también. Bueno, la preocupación es de este rebrote de H1N1, gripe estacional a H1N1. Habla estadísticas del ministerio de que alrededor de 237 casos a nivel nacional de gripe H1N1 y de los cuales lastimosamente con 27 casos de mortalidad. Sin embargo, sabemos de que la gripe H1N1 tiene una mortalidad muy baja, ¿no? Muy baja, pero sin embargo las complicaciones que llevan al paciente hacen que lastimosamente se tenga ese número de fallecidos. Porque doctor, en el 2009 ya hubo una pandemia aquí en el Ecuador, 2009-2010. Entonces hoy se está hablando de un rebrote. Las condiciones ambientales, invernales, condiciones de salubridad, probablemente eso hace que vuelva a aparecer y con mayor intensidad. Sí, generalmente la estación invernal, inclusive los cambios bruscos de temperatura, han hecho que exista este nuevo brote de gripe estacional del tipo de la variable AH1N1. Sabemos que las variables más comunes son la gripe estacional. Sin embargo, las más letales, si se puede decir así, las más graves, las que complican al paciente, son las variables AH1N1 y la H3N2. Y la influenza tipo B, que es la común que nosotros encontramos. En esta época se habla de que a partir de diciembre, enero hasta el mes de mayo, por la época invernal, la época lluviosa que tenemos en nuestro país, hace que estos cambios bruscos de temperatura el paciente contraiga, la mayoría de pacientes contraigan, tomando en cuenta que las estadísticas hablan de que entre los 20 y de los 49 años de edad es el rango de edades en donde más tenemos casos de gripe de tipo AH1N1. Y en esta edad la inmunidad es buena. La inmunidad es buena, sin embargo, todo un conjunto de factores, entre ellos la automedicación, entre ellos el retraso en acudir a la visita médica para un diagnóstico oportuno, han hecho que, lastimosamente, como decimos, de los casos actuales que existen, ya tengamos 27 defunciones de los pacientes a nivel nacional. En estadísticas quizás no oficiales, habla de que acá en nuestra provincia existe un caso de fallecimiento de H1N1. Repito que no es oficial porque la fuente oficial es el Ministerio de Salud Pública. Pero en eso estamos encaminados, en tratar de diagnosticar oportunamente y sobre todo de evitar las complicaciones que a la larga le pueden llevar a la muerte del paciente. Doctor, a todos nos da gripe, a unos más, a otros menos, pero lo importante es que la población reconozca la diferencia entre un resfriado y una gripe, y la gripe H1N1. A ver si les indicamos. Sí, bueno, lo llamativo de la H1N1, personalmente en la consulta se ha tenido esos casos, tanto en el brote epidémico que tuvimos en el 2009, que inició porque la gripe H1N1 es la comúnmente llamada la porcina, y esa gripe porcina, como su nombre lo dice, era una gripe que únicamente un virus de la influenza que afectaba al ganado porcino, es decir, a los cerdos. Pero por las mutaciones que existen, estos virus tuvieron la capacidad ahora de atacar al ser humano y nos complica el proceso respiratorio. La diferencia que tenemos entre una gripe común, una influenza común, y la gripe AH1N1 o la AH3N2, es que la agresividad de este virus va encaminado a los pulmones. Eso quiere decir que el paciente que habitualmente tiene una gripe, quien no nos habremos resfriado,
comenzamos con el catarro, con el malestar general, y es pasajero, es autolimitada. Pero cuando no existe un tratamiento adecuado, o por el contrario, existe un enmascaramiento del cuadro por automedicación, este virus tiene la facilidad de colonizar células pulmonares, los alveolos pulmonares, el neumocito, y provoca a la larga una neumonía que concomitantemente con otros factores propios del paciente pueden llevarle a la muerte. ¿Qué factores propios? Pacientes hipertensos, pacientes que tienen cardiopatías, pacientes que tienen antecedentes de diabetes, pacientes que ya han tenido problemas pulmonares, asma bronquial, problemas neumónicos, inmunodeprimidos. Esos pacientes son más proclives a que la gravedad del virus, a que la gravedad de su enfermedad sea mucho más que en otros pacientes que no tienen estos factores. ¿Cómo diferenciamos? Diferenciamos por la gravedad de los síntomas. Y eso generalmente lo hacemos de manera clínica con el examen médico. Entonces está muy claro, el resfriado es algo muy pasajero, apenas rinorrea, moquera, y no está comprometido el estado general, pues, en un resfriado que puede ser por cambio de temperatura o viral. La gripe todos hemos tenido, pues hay malestar, dolor de cabeza, pero esta gripe porcina, este virus A, H1N1, ya compromete, le da molestias mucho más graves que inclusive el paciente tiene que hacer lo posible por no automedicarse para no enmascarar el cuadro, porque le aliviará las molestias, pero el virus sigue ahí. Sí, recordará usted y los amigos televidentes que hace un tiempo, en época en donde hubo un brote de H1N1 ya, el ministerio tomó cartas en el asunto y prohibió la venta de antigripales y de antibióticos sin prescripción médica. Era precisamente para evitar las complicaciones que llevan en el paciente cuando enmascara el cuadro tomando un antigripal sin prescripción médica, y de hecho aparentemente es una gripe común y corriente, pero no sabe él diagnosticar, como es lógico, cuán grave es el virus, el tipo, la cepa de viral que le está pegando y qué complicaciones puede tener. A eso hay que sumarlo de que las bacterias oportunistas pueden llegar aprovechándose de la presencia del virus y también invadir pulmones y provocar una neumonía mixta, viral, bacteriana. Y ahí es cuando tenemos que hacer el diagnóstico clínico diferencial. Entonces, la primera indicación es no tomar medicamentos, hacer una consulta. Pues tiene su médico de confianza, pues hágalo. Y si no, recurra a emergencias y un hospital para que le hagan un triaje. No requiere turno para hacer un triaje, para llegar a emergencias, ¿no es cierto? Va y le diagnostican, pues, y recibe el tratamiento adecuado, entonces no hay complicaciones. Y las medidas generales, si yo ya tengo en casa un paciente, un familiar con problemas respiratorios y sabemos que podemos estar frente a una H1N1, el aislamiento, la aireación adecuada en la casa, la utilización de mascarilla, el alcohol antiséptico que nos evite la propagación de las infecciones. Hoy por hoy tenemos una epidemia de síndromes gripales, entre ellas pueden estar enmascarados la H1N1. Sin embargo, en los colegios, en las escuelas, en los lugares de trabajo, siguen acudiendo, siguen asistiendo a ese tipo de pacientes en donde pueden contaminar al resto de la población de su entorno y podemos llegar a una verdadera epidemia a nivel nacional. Y eso es lo que precisamente hay que evitar. Lo otro, que ya bien lo decía usted, acudir a su médico de confianza para que pueda diagnosticarle y darle un tratamiento oportuno e inclusive un seguimiento. Porque cuando sospechamos de que es H1N1, necesitamos darle un seguimiento para ver la evolución del cuadro clínico con la medicación que se le prescribe. Porque lo ideal es que usted haga un esfuerzo por no infectar al resto de familiares o en el entorno de trabajo o en la escuela o en el colegio. Lo mejor es que usted ante esta gripe que le va a dar sintomatología mucho más grave que la que usted ha tenido común y corriente, una gripe, un resfriado, use una mascarilla, porque en los estornudos evita dispersar los virus, ¿no es cierto? El lavado frecuente de las manos, porque usted saluda con la mano y con el beso, entonces infecta al que se acerca.
Sí, cuando tose, pones el codo para taparse la tos, evitar la utilización de pañuelos que no sean desechables, por eso es ahora que se recomienda el pañuelo desechable, para que usted al utilizarlo pueda eliminarlo, botarlo, y eso nos va a permitir de que este virus que lastimosamente se está presentando en esta época progrese y nos contamine a más pacientes. Lo importante, como decíamos, es poder descifrar, poder diagnosticar y poder determinar esos síntomas y la diferenciación entre un virus habitual a este virus que es un poco más letal. Porque hay sectores vulnerables, una persona embarazada, un niño, un adulto mayor, personas que tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, tienen baja su inmunidad, inmunodeprimidos. Las personas tendrán que recibir un tratamiento a veces hospitalario, porque si las condiciones necesitan en la casa, pues cuando acuda a emergencias a un hospital lo van a hospitalizar. Sí, y es clave el inicio del diagnóstico, aunque empírico, pero lo realiza precisamente el propio paciente. Si usted siente en casa que comienza con dolor de cabeza, sudoración, una fiebre intensa, inclusive se habla de procesos diarreicos, porque es un virus, dolor abdominal y sobre todo la tos con dolor torácico, es indudablemente que ya pasamos de un tipo viral muy común a una patología un poco más compleja. Y claro, quien determinará la gravedad de sus síntomas es el médico que acude a la consulta, donde diagnostica, envía el tratamiento, ve la evolución y la necesidad o no de hospitalizar o exámenes complementarios que nos permitan diagnosticar la gravedad de cómo está colonizando en el paciente este virus. Porque en este grupo de personas vulnerables, como están embarazadas, niños menores de 5 años que tienen una inmunidad baja, pacientes con enfermedades crónicas, está también el personal de salud que esté expuesto a nivel hospitalario en la consulta, y también tendrá que tomar medidas como la máscara. De hecho, estamos expuestos día a día cuando atendemos tipo de pacientes con un sinnúmero de patologías, sobre todo estas virales, a contaminarnos y a afectar nuestro sistema de salud. Ahora también hay medidas preventivas que podemos tener. La inmunización, lastimosamente la vacuna trivalente que se llama, que protege precisamente contra la H1N1 y las otras 2 cepas que habíamos mencionado. El costo es un poco alta, la adquisición, que indudablemente aspiramos de que el Ministerio de Salud ya esté en tratativas para poder adquirir. Hay que diferenciar que la vacuna contra la gripe, la habitual que utilizamos, no nos cubre contra esas cepas bacterianas, contra esas cepas virales, perdón. Nos toca exclusivamente utilizar un tipo de vacuna, hay la trilla y la cuadrivalente, que nos protege para ese tipo de virus. Porque, doctor, las personas están informadas, entran a las redes o entran al internet y encuentran la vacuna que le relacionan con Guillain-Barré. Entonces, siempre se asustan y tienen miedo de las vacunas. O hay sectores, usted conoce, sectores que no están de acuerdo con la vacuna, pero si por las vacunas ha desaparecido la poliomielitis, por las vacunas ha desaparecido la viruela, ¿entiende? Hay muchas enfermedades que han desaparecido del planeta por las vacunas, por la inmunización. Vamos a hacer una pausa, doctor, porque tenemos buenas preguntas. Felicitaciones al doctor Daza. ¿Qué puede tomar para el dolor de pulmones? Gracias. Bueno, en realidad el término dolor de pulmones más bien habla de la referencia de la inflamación de la pleura, que es una capa que protege a los pulmones. Pero el dolor a nivel torácico que el paciente puede estar sintiendo, hay que diferenciarlo si es que es un dolor muscular, si es un dolor óseo, si es un dolor ya propio del sistema pulmonar, es decir, de la pleura o del neumocito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar. Quizás un antiinflamatorio nos puede ayudar, pero hay que diagnosticar cuál es el origen de ese dolor. Si es neuropático, pues tocará fármacos para eso. Y si es propio del pulmón, es probable que esté haciendo una neumonía y eso está haciendo el dolor. Entonces, hay que buscar la causa para poder dar el tratamiento. Pero lo que siempre es importante que conozcan nuestros oyentes, que ante el menor, hay que saber escuchar al cuerpo.
Si me da dolor, ya no piense inmediatamente en el analgésico, pues, porque tiene que ponerse a pensar para que ayude al médico, porque si usted tiene dolor pulmonar, se toma un analgésico, le pasa momentáneamente, pero si ese dolor está con una tos persistente, pues las cosas tienen otro matiz, ¿me comprende? Otro contexto. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por no automedicarse. Y cuando usted sienta molestias de gripe, hace bien a su familia, al entorno, quedándose en reposo. Y cuando usted recibe un buen diagnóstico y tratamiento del médico, no va a tener problemas, no se va a morir, porque por esta gripe estamos viendo el número de fallecidos que existen por esta gripe A, H1N1. Doctor, cuando es diagnosticada la gripe A, H1N1, sigue con tratamientos de oseltamivir, ¿Sí? antiviral, con unos 7 días de reposo. ¿Necesita hospitalización o el tratamiento es domiciliario? No necesariamente el reposo, más bien hay que ver de acuerdo a la característica del paciente. El peligro que tenga el paciente depende de la característica y la gravedad de los síntomas. Muchas de las veces nos toca combinar con antibióticos para combatir la neumonía y como usted bien lo decía, tenemos los retrovirales, el zanamivir y el oseltamivir, que son retrovirales que lo podemos enviar al paciente si vemos la necesidad, tomando en cuenta que estamos dando un antiviral que a la larga de pronto no podemos volver a utilizarlo si es que el paciente en realidad tuviese H1N1. Eso quiere decir que no podemos automedicar nuestros retrovirales por si acaso nos pueda llegar una cepa bacteriana. Lo otro que hay que recalcar, dos cosas que hay que recalcar en función del beneficio del paciente. Es lo primero, si usted se va a vacunar contra la gripe, tiene que estar completamente sano. Tiene que estar en condiciones inmunológicas normales. Porque si es que en mi casa tengo pacientes ya con gripe, ya tengo pacientes con influenza, independientemente del tipo de influenza que sea, es probable que en el tiempo de incubación, que va más o menos de 5 a 7 días, yo ya tenga una contaminación. Y si a eso le sumo la vacuna contra la gripe, me va a complicar el cuadro clínico. Me va a dar una gripe, aunque no sea H1N1, me va a dar una gripe mucho más fuerte. Entonces la recomendación es vacunarse en el momento en donde yo estoy casi seguro de que no tengo ningún problema respiratorio. Hay que vacunarse, claro que hay que vacunarse, sobre todo aquellos pacientes susceptibles, hipertensos, diabéticos, niños, personal de salud. Y lo otro es el llamado a los dependientes de farmacias, a los farmacéuticos, a que no prescriban antibióticos por prescribir, a que no le den al paciente un antibiótico por darlo. Igual, hay que recomendarle que vaya al médico. Si son síntomas bastante fuertes, hay que recomendarle que vaya al médico, porque ese va a ser un mecanismo para evitar, por el un lado, la complicación del paciente y por el otro lado, evitar de que la enfermedad se nos propague, porque estamos con una amenaza de propagación de enfermedad de tipo H1N1 en el caso de que fuese, o el brote de influenza. Si lo automedicamos al paciente, es probable que se complique y por ende pasan un poco los síntomas, el paciente se siente bien, acude al trabajo o a su escuela o a la universidad y sigue contaminando al resto. Y este brote se transformará tal vez, ojalá que no, en una epidemia. Eso es lo que tenemos que evitar. Porque ya debemos aprender de lo que nos ha pasado. Pues, en el 2009, 2010, ya hubo esta pandemia, fue catalogada como pandemia, esta presencia de esta gripe. Pues hoy hay un rebrote. Entonces, ¿en qué condiciones nos encuentra? Primero, desfavorables porque el clima no nos permite estar con buen estado de salud. Y si nos encuentra con mala nutrición, malos hábitos de vida y no tenemos cuidados en exponernos a cambios bruscos de temperatura, y especialmente a los sectores más vulnerables. Usted me decía que es la edad en que más afecta la gripe es edad 20 a 49. 20 a 40, imagínese, donde el pico de la inmunidad está en buen estado. Tranquilamente puede defenderse el organismo, pero si no recibe una buena alimentación, pues es lo mismo que no tener inmunidad. Ajá. Sí, o sea, se ha visto según las estadísticas del Ministerio que los pacientes que más propensos están
o de todos los 200 y algo más de pacientes que tienen diagnóstico de H1N1, el rango de edad está entre los 20 y los 50 años de edad. Quizás también es la característica del paciente entre 20 y 50 años de edad, que estamos expuestos a todo por la actividad que realizamos, porque no nos cuidamos, no nos abrigamos, utilizar una bufanda, guantes. Acá es muy poco común ver guantes de lana en época lluviosa, en época fría, pero hay que cuidarnos un poco en eso y como decíamos, si hay síntomas hay que acudir a la consulta para poder evitar la complicación y tratar a tiempo ese problema. Porque mire usted, el Ministerio emprendió una campaña de vacunación para la gripe, pero gripe estacionaria, ¿no es cierto? Y también para la neumonía, que es bueno que las personas, un adulto mayor, 65 años, 70 años, yo pienso que sí debe vacunarse para la gripe estacionaria y para la neumonía, pues lo que más mata al adulto mayor es la neumonía. Y hay una vacuna para la neumonía, tenemos buenas vacunas. Sí, felizmente tenemos la posibilidad hoy de inmunización y tenemos la vacuna contra la gripe estacional, que como les digo, hay que vacunarse en el momento que estamos bien, y contra la neumonía. Vamos a una pequeña pausa porque nos llega un mensaje, dice, en el centro de salud me recetaron acitromicina de 500 miligramos. Me sigo sintiendo con dolor de tórax, ¿qué puedo hacer? Bueno, expliquemos qué es la acitromicina, pues, antibiótico. Bueno, la acitromicina es un macrólido, es un antibiótico que va muy bien en diferentes tipos de patologías, sobre todo respiratorias. Primero hay que descifrar que el profesional médico que le vio a la paciente o al paciente que nos escribe a nuestro medio de comunicación, es probable que él diagnosticó una patología determinada en donde el antibiótico ideal para esa patología sea la acitromicina. Ahí tenemos dos opciones. Una, que la patología era mucho más grave y estaba enmascarada, es decir, que el médico no logró descifrar esa complicación que tenía. Y la otra es que sea resistente la bacteria a la acitromicina. ¿En eso qué queremos decir? Que la bacteria no muere con ese antibiótico. Si el paciente, pese a haber tomado ya el antibiótico, sigue teniendo sintomatología, hay que acudir a la reconsulta si le llamaron al control o hay que acudir a la consulta médica para descifrar qué es lo que está pasando. Porque indudablemente, si ya ha pasado un tiempo, ahora, si tomamos hoy día, no esperamos que mañana ya estemos bien. El antibiótico hay que darle un tiempo. Pero si ya ha pasado el tiempo, 3, 4 días de toma de antibiótico, y los síntomas, al contrario de revertirse, se comienzan a complicar, hay que investigar por qué es esa situación y de pronto nos toca modificar el tratamiento. Y sobre todo, no confíen mucho en los antibióticos. Eso dice la ciencia, la acitromicina es un macrólido, como nos decía el doctor Daza, pero si usted no guarda reposo, si usted no se abriga, si usted no se hidrata, toma suficiente cantidad de líquidos, toma suficiente cantidad en jugo de frutas, vitamina C que le ayude a mejorar la inmunidad, jengibre, qué bueno que es. Si usted no toma medidas, el antibiótico no le va a servir, porque se requiere el medicamento prescrito por el médico y las medidas generales. O sea, no me tomo la acitromicina y me voy a seguir trabajando. ¿Me comprende? Entonces sí requiere el organismo brindarle un tiempo suficiente para que repose y se recupere. Y de paso no infecte al resto. Sí, y concomitantemente con el resto de fármacos. Si hay congestión pulmonar, me tocará una medicación para ello, si hay malestar general. Y como decía usted, las medidas generales que como médicos los indicamos. El reposo, la hidratación, la característica de no exponerse a los extremos de la temperatura, tanto al calor como al frío, y tener la posibilidad de ir descifrando cómo voy. El mejor, el que cataloga muy bien la enfermedad es el médico, por el examen físico, y el paciente de acuerdo a cómo se va sintiendo. Porque es importante que los pacientes se acostumbren a lo siguiente. Va a la consulta, recibe las prescripciones, usted pone de parte y medidas generales, ya, cumple usted, pero no mejora. O sea, entonces tiene que volver donde el médico, decirle, doctor, ¿sabe qué? No me siento bien, sigo igual. Entonces el médico se pone atento, probablemente ese antibiótico
la bacteria es resistente, la bacteria, no el paciente. La bacteria es resistente a ese antibiótico. Entonces requiere cambiar de prescripción. Que sé yo, necesitará después ya una radiografía, requerirá un examen de esputo, pero si ya pasa 8 o 15 días, pues ya hay que sospechar otras cosas. Sí, y hay que evitar la complicación. Y hay que evitar la complicación. Y lo otro es que puede haber enmascarado la automedicación de algún fármaco, el diagnóstico del médico. Pues es importante la historia clínica. Uno pregunta, ¿ha tomado medicación? Porque muchas de las veces puede estar enmascarado por la automedicación del paciente otros signos o síntomas que en el momento del diagnóstico y de la prescripción ya no hay cómo darles. Entonces lo ideal es el diagnóstico clínico. Si no vemos al paciente, no recetamos nada. Por teléfono, a distancia, sin verle, eso no hay, eso no es consulta médica. Eso nos ayuda más bien a enmascarar el cuadro y a veces a complicar. Es que toca educar también a la clase médica y a los pacientes, más a los pacientes, que le llaman por teléfono. Y muchas veces, si yo le digo, ¿sabes qué, hermano? No te puedo prescribir por teléfono, si no sé, no te he tomado la temperatura, no te he visto los signos vitales, no te he auscultado los pulmones, no podría recetarle. No puedo darle. Doctor, yo quiero agradecerle su presencia acá. Una última recomendación, en este momento que estamos, la época invernal va a seguir, ¿no? ¿Cómo evitar esta gripe que nos puede dar complicaciones? Bueno, gracias por la invitación. La recomendación para los pacientes, si es que todavía no tenemos un problema gripal, abrigarnos bien, no en demasía tampoco, evitar los cambios bruscos de temperatura, consumir alimentos ricos en vitamina C para que nos proteja y nos dé una inmunidad adecuada, evitar el contacto con personas enfermas, utilizar los antisépticos, el alcohol antiséptico, y si ya tenemos síntomas de gripe, no automedicarnos, más bien acuda al médico de confianza para que pueda diagnosticarlo y así evitamos las complicaciones que a posterior pueden ser fatales para el paciente. Y evitar también conglomerados, ¿cierto? Si yo estoy en contacto con público y estoy con una gripe, imagínese el daño que voy a hacer. Así es. Y si no tomo las precauciones de toser con el antebrazo. Utilizar pañuelo y el lavado frecuente de manos, ¿no? Lavado frecuente de manos y los pañuelitos desechables. Ha sido el doctor Ricardo Daza, es médico, nos ha dado a conocer las medidas precautorias para evitar esta gripe que está causando muertes aquí en nuestro país. Muchas gracias a ustedes, doctor Daza. Tiene su consultorio Santo Tomás, es en las 4 esquinas. Muchas gracias. Este programa se repite en la noche, luego el noticiero, 10 de la noche. Esperamos el día de mañana.